Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer estar con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les acompaño desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, 3 temas son noticia. Nos centramos en nuestra región, en América Latina, con titulares. El primero de ellos, en noticia Honduras. Entre amenazas del presidente Donald Trump y la detención de uno de sus líderes, transcurre la caravana de migrantes hacia México y hacia los Estados Unidos. Más de 1000 personas marchan hasta llegar al norte para huir de la pobreza y la violencia en sus naciones. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cuáles son las amenazas? Tenemos ese contexto y tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Costa Rica. 38 días de huelga de la nación con una novedad que puede dar un viraje a este momento. En un esperado fallo, la Corte Plena establece que la reforma fiscal afecta el funcionamiento del Poder Judicial. Las reacciones de legisladores son diversas y evidentemente expresan de qué lado están. Tenemos ese análisis. Y tercer tema que es noticia, Brasil. Solucionar problemas económicos es urgente. Es lo que exige el pueblo a candidatos a la presidencia, a ambos. ¿Cuáles son las propuestas que presenta? ¿Cuál es el plan de Bolsonaro? ¿Cuál es el plan de Fernando Haddad? Se los presentamos y lo analizamos aquí en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Honduras, el éxodo masivo que salió el pasado viernes desde Honduras con destino a los Estados Unidos recibió respuesta desde Washington. Donald Trump, el presidente de esta nación, amenazó con suspender toda ayuda económica que entrega al país centroamericano si no detiene a los migrantes. Entre tanto, cientos de familias se unen a la inmensa caravana para llegar hasta el norte. Este martes, Washington amenaza con suspender la ayuda económica que entrega a Honduras si este país no detiene la llamada Caminata del Migrante con al menos 13.000 hondureños que comenzó el pasado viernes y ya llegó a Guatemala. El presidente Donald Trump desde su cuenta en Twitter escribió: los Estados Unidos han informado firmemente al presidente de Honduras que si la gran caravana de personas que se dirigen a los Estados Unidos no se detiene y regresa a Honduras, no se dará más dinero ni ayuda a Honduras con efecto inmediato. Luego de salir de Honduras y llegar a Guatemala, el masivo éxodo al que se sumaron migrantes de otros países centroamericanos pretende entrar a México por el estado de Chiapas, cruzar todo el territorio hasta llegar a la frontera de Estados Unidos. Aunque fuerzas del orden público guatemalteco intentaron impedir la entrada de los migrantes a su país, no pudieron con el inmenso flujo de caminantes que ya pernoctó en Esquipulas y ahora se dirige a tierras mexicanas. El gobierno de Peña Nieto también ha amenazado con detenerlos. Los marchantes manifestaron algunas de las razones que los motivaron a tomar la decisión de dejar sus hogares. La verdad, hermano, no me quisiera ir porque me duele dejar mi familia, Honduras, nuestra tierra, que lo vio nacer, pero aquí ya no vale nada la vida, hermano. Aquí agarramos 500 pesos, compramos poquito, ya el pisto no rinde, ¿me entiendes? Entonces, yo quiero ver a mi familia en una buena casa, ¿me entiendes? Tal vez una motillo, un carrito que los pueda transportar y hacer una vivienda mejor, hermano, porque aquí en Honduras, hermano, hay riquezas y hay tierra, pero lastimosamente nosotros los pobres nos cuesta luchar ya, hermano, entonces he decidido rifarme la vida, pues. Aquí no hay trabajo. Para mí no encontré trabajo y anduve buscando muchos asesinatos, cobro de impuestos, prometen y nunca cumplen. Uno anda buscando una forma diferente de vivir y ahora entiendo y comprendo porque hay personas que agarran para asaltar, agarran esa forma de asaltar a otra persona que tiene trabajo, porque en este país no hay trabajo. Aunque Honduras exporta algunos rubros como el café y el camarón, sus fuentes de empleo no bastan para cubrir la demanda de toda la población. Las remesas familiares que llegan de Estados Unidos se han convertido en la principal fuente de divisas.
Según fuentes oficiales, al cierre del primer semestre de 2018, las remesas recibidas sumaron 2.834 millones de dólares. Mediante el pacto denominado Alianza para la Prosperidad con Estados Unidos, el país recibe financiamiento supuestamente destinado a crear oportunidades de desarrollo para frenar la migración. Una ayuda que, a la luz de lo que vive hoy el país centroamericano, no es suficiente. El masivo éxodo que ahora mismo recorre el corazón de América contrasta con las implacables políticas migratorias impulsadas por Donald Trump desde que llegó al poder en 2016. Cabe preguntarse si esta histórica movilización de centroamericanos logrará llegar hasta el muro de Trump. Esa es una pregunta que evidentemente muchos se plantean producto de las amenazas que salen directamente desde la Casa Blanca. Vamos con el análisis, nos acompaña Andrés Molina, periodista, defensor de derechos y libertad de expresión, miembro de Amigo de la Tierra de América Latina y el Caribe, con nosotros desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Tatiana, mucho gusto saludarte. Muchas gracias. Todos estos obstáculos, en particular lo sucedido durante esta jornada, la detención de uno de los máximos representantes de esta caravana, un legislador de Libre, indican que no podrán llegar hasta la frontera con México. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, el panorama está complejo. Hay una amenaza desde antes de salir de Honduras de represión, primero por parte de las autoridades hondureñas, luego al intentar ingresar al hermano país de Guatemala. Sin embargo, pues los migrantes han logrado sortear por un lado la represión y por el otro pues han conseguido que las autoridades los dejen pasar y han ido avanzando poco a poco y hoy están ya en la ciudad de Chiquimula, en la hermana República de Guatemala. La verdad es que es una situación muy compleja por las amenazas que ha vertido el presidente norteamericano y por todo lo que rodea a esta caravana de migrantes, en la que pues hay una persona que está detenida ahora mismo, el defensor de derechos humanos y periodista Bartolo Fuentes, quien, dicho sea de paso, se ha hecho una campaña para tratar de responsabilizarlo a él únicamente de la migración de estas personas, cosa que no es así. Andrés, ¿cómo es que un grupo de personas comienza a ser de un momento a otro tan numeroso como hemos visto? Por ejemplo, calculaba Bartolo que son entre 1.800 y 1.900 personas. ¿Qué mensaje se está enviando cuando vemos que en El Paso tanta gente con familias completas se consuman a esta caravana? Pues mira, en primera instancia yo creo que es el fracaso de un modelo neoliberal que concentra la riqueza en pocas manos y que deja a la mayoría de la población a expensas, sin empleo, sin ingreso fijo, y la gente en su desesperación por no tener un ingreso fijo, por no tener, digamos, la esperanza de poder salir adelante de su país, dejan lo poco que tienen y se ponen toman la decisión de poner en riesgo hasta su propia vida. Yo creo que también está evidente el fracaso de las políticas norteamericanas aplicadas en Honduras, porque hay que decirlo y no debemos olvidar los hondureños y los pueblos latinoamericanos que este es un gobierno impuesto por el gobierno norteamericano. Y eso también es evidencia de ese fracaso, por un lado, de lo que se vino después del golpe de Estado y lo que ha venido sucediendo con posterior a esos hechos. Y lo último, pues, las elecciones del 2017 en las que Estados Unidos prácticamente impuso al presidente actual de Honduras, Juan Orlando Hernández, y este es el resultado de las políticas, el fracaso total de esa intervención que ha hecho el gobierno norteamericano en Honduras, y en la que, imponiendo un presidente fraudulento, pensaron que podían solucionar la crisis económica que vive el país desde el año 2009. Hay que decir que aquí la gente, a diario salen 250 hondureños según cifras de organizaciones no gubernamentales, y podría ser incluso más. Lo que pasa esta vez es que la gente se ha logrado reunir y han emprendido una marcha, un camino en colectivos. Entonces, con respecto a esto que nos dices y la directa relación que existe entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno actual de Honduras de Juan Orlando Hernández, ¿de qué manera se percibe desde Honduras que se atenderá esa amenaza de Donald Trump? Pues mira, aquí prácticamente el gobierno, por ejemplo, está ahora en silencio. No hay una reacción oficial respecto a las amenazas del presidente Donald Trump. Lo que sí es que a partir de horas de la tarde se ha cerrado la frontera de Agua Caliente, por el lugar por donde salieron los hondureños y hondureñas el día de ayer,
Y hoy pues las personas que intenten salir por ese lugar no lo van a lograr hacer porque la frontera está militarizada y está cerrada. Esa es, digamos, la reacción desde Tegucigalpa, lo que se ha tomado aquí como después del regaño que hizo el presidente Donald Trump y su vicepresidente, pero reacción, digamos, comunicados o alguna reacción, otra reacción oficial, pero sí es de mucha preocupación la amenaza porque los sectores empresariales, por ejemplo, sectores sociales que dependen en algunos casos de ayudas del gobierno norteamericano para la ejecución de proyectos, sí están muy preocupados porque la amenaza es real. La posibilidad de que se quede sin la ayuda del gobierno norteamericano es muy real, muy probable, porque hay otro detalle también importante. Los migrantes ya lograron pasar la frontera hondureña y la guatemalteca y están dentro del territorio guatemalteco, y lo que podría ocurrir con la detención de estas personas podría ser el uso excesivo de la violencia. Yo creo que de lo contrario no puede hacer detenida esta población, porque son alrededor de 4.000 a 5.000 personas que se han sumado ya, porque en horas de la tarde se han ido sumando, el día de hoy también se han ido sumando más personas, y según cifras de la Cruz Roja de Guatemala, cifras que aún no son confirmadas por nosotros, pero que hemos podido conocer por medios extraoficiales, es que suman más de 4.000 personas las que van en esta caravana. Esto resulta bastante paradójico porque el llamado Plan para la Prosperidad que impone el gobierno de los Estados Unidos para 3 naciones centroamericanas, Honduras, Guatemala y El Salvador, tiene como un supuesto gran objetivo, Andrés, evitar la migración, pero mira todo lo que ha sucedido. ¿Qué hay entonces de los resultados de este plan? Sí, es que al final el problema, creo yo, con estos planes es que se quedan precisamente, y esto está creando denunciado organizaciones también acá en el país, es que al final esos planes se quedan en las grandes empresas. Los fondos no llegan directamente a la población. Entonces, la desesperación en la que está sumida la población es elevada. El nivel de estrés, el nivel de ansiedad que hay en la población y el nivel de desesperanza es demasiado elevado. Yo creo que eso es lo que contribuye al final a que la persona tome la decisión de irse, porque no ven una posibilidad de que con estas ayudas realmente lleguen a ellos. Y eso sí es una preocupación del gobierno, porque en efecto el gobierno tenía sus esperanzas fijadas en que fondos de estos planes del gobierno norteamericano podrían llegar a ellos. Y eso fue lo que ocurrió la semana pasada recién en una cumbre que tuvieron, una reunión que tuvieron en la capital norteamericana, en la que incluso el vicepresidente norteamericano ya había anunciado un gran aumento de un 61% de la migración de hondureños hacia el país. Entonces, eso también pues evidencia el fracaso de estas políticas, porque al final lo que más impacta en la población son los recursos que recibe el mismo Estado. Y este es un Estado que desde lo que viene ocurriendo, el golpe de Estado hacia la fecha, es un Estado que viene endeudándose, que viene con una remilitarización de la sociedad y con gastos elevados en seguridad, pero socialmente muy poca inversión, y eso también pues es el resultado de las políticas. La gente no percibe los recursos del Estado ni los recursos de esta cooperación que ha prometido el gobierno norteamericano. ¿Y a dónde se ha ido entonces? ¿Qué dice el gobierno de Juan Orlando Hernández? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿A qué sector del país entra? En Colombia, por ejemplo, está claro que ingresa a través del Plan Colombia al Ministerio de la Defensa, y de allí supuestamente se reparte incluso una gran tajada hacia inversión social de zonas campesinas. Eso es lo que se dice. Desde Honduras, ¿qué es lo que se dice? ¿Hacia dónde se supone que va ese dinero? ¿Quién realmente lo percibe de manera latente? Bueno, es que fíjate que, Tatiana, que incluso a ese nivel la cooperación, en algún momento del golpe de Estado se habló de suspender cooperación a Honduras, pero la cooperación militar nunca se suspendió. Es decir, los militares, la ayuda para Fuerzas Armadas y para compra de armas, esa ayuda sí nunca ha sido suspendida, según la información que nosotros tenemos. Entonces, ¿el dinero para dónde se va? Pues bueno, el dinero se va para las grandes empresas, que al final son las que se quedan con los contratos. Pero hay un detalle importante también que hay que decirlo. Honduras, por ejemplo, hasta en el año 2009, creo que fue el último año en el que calificó para unos fondos de la cuenta del milenio, que son fondos también no reembolsables que el gobierno norteamericano ha puesto a disposición de países en desarrollo, y los que Honduras hasta esa fecha estuvo accediendo a esos fondos. Después del año 2009, Honduras no ha vuelto a poder acceder
a esos recursos porque las calificaciones que obtiene en materia de transparencia y lucha contra la corrupción son demasiado bajas y no le han permitido acceder a estos recursos. Entonces, gran parte de esos recursos Honduras no ha logrado acceder. Sí hay muchos recursos que están accediendo el gobierno de Honduras, pero a ese tipo de fondos, pues Honduras ha estado sin acceso. Honduras no ha podido acceder por lo que te decía, por la falta de transparencia y por altos índices de corrupción en la administración pública, lo que impide que el gobierno pues acceda a estos fondos. Que de hecho eso es parte también de la denuncia de todos esos caminantes que participan de la caravana, es en contra de la violencia, en contra del no tener ingresos, es decir, por el desempleo y también de la corrupción que carcome las instituciones públicas del país. Me queda una pregunta por hacerte y tiene todo que ver con la política migratoria tan distinta en unos casos y otros del gobierno de los Estados Unidos. Con Honduras, Centroamérica, vemos la situación, con Venezuela totalmente distinta. ¿Cómo también se percibe este hecho desde Honduras? ¿Cuáles son las reflexiones que se hacen? ¿Amenazan para que no ingresen desde estas naciones centroamericanas? Y con respecto a Venezuela, apoyan a supuestas ONGs para aumentar esta crisis supuesta humanitaria que hay en este lado del mundo. Esas son las contradicciones del gobierno norteamericano. Lo que han dicho hoy en relación a lo que pasa en Honduras y el éxodo migratorio de nuestros hermanos hondureños es una muestra del racismo de esas políticas. Son políticas racistas, son políticas que por un lado tratan de incentivar la migración en unos países y en otros países quieren que pues la gente no tenga derecho a migrar, no tenga derecho a buscar un lugar donde vivir, un mejor lugar donde vivir. Y no obstante que la situación que vivimos en Honduras es el resultado directo de las políticas de intervención norteamericanas. El gobierno norteamericano tiene mucha responsabilidad en lo que pasa en el país, sin dejar de mencionar que Honduras es un territorio ocupado militarmente por los norteamericanos. Es decir, ellos sí pueden venir a poner bases militares en nuestro país, a colocar bases militares en donde les dé la gana y a poner incluso hasta presidentes de la República. Pero cuando los hondureños y hondureñas deciden marcharse por la desesperación y por las múltiples formas de violencia en las que viven, deciden marcharse a Estados Unidos, se les cierran las puertas. Ahí lo que hay es una doble moral, una política racista, una contradicción, porque por un lado ellos dicen que la situación en Honduras está bien, pero por el otro reconocen que la situación en Honduras es una situación crítica. Así que nosotros lo que pensamos es, ¿cuándo va a cambiar esa política de intervención? ¿Cuándo van a sacar sus bases militares y nos van a dejar desarrollarnos con independencia total, sin que estén interviniendo en nuestra vida política interna, sin que estén interviniendo, colocando incluso presidentes de la República? Entonces, que no se asusten si la gente va desesperada para allá donde ellos, porque eso es el resultado de esas políticas que ellos mismos han implementado en el país. ¿Y cuándo dejarán de tratar a los migrantes como criminales al momento en que ingresan a los Estados Unidos? Esas son preguntas aún sin respuesta y tendrán mucho que ver en las decisiones políticas del pueblo. Gracias, Andrés, por ese análisis. Muy buenas noches. Gracias, Tatiana. Buenas noches. Muy buenas noches. De regreso con ustedes a la mesa para compartir más información, porque le hemos hecho un seguimiento permanente. Aquí lo tenemos en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. La odisea de la caravana de hondureños rumbo a los Estados Unidos. Hombres, mujeres, niños, ancianos, personas con algún impedimento físico forman parte de los más de 1.000 hondureños que integran la caravana de migrantes. Su objetivo es claro: llegar a Estados Unidos en busca de una vida mejor y huir de la violencia que no da tregua en su país. Caminan bajo el sol, se suben a cualquier carro, la mayoría no lleva más que un equipaje ligero. Muchos no tienen suficiente dinero ni tampoco comida. Duermen en cualquier lugar, sobreviven la travesía con la ayuda solidaria que se les presenta en el camino. Un adolescente llamado Jonathan contó a Prensa Libre, a un medio de comunicación interno, que huyó de Honduras porque teme por su vida. En San Pedro Sula, una pandilla quería reclutarlo. Son los testimonios que también nos hemos encontrado en este recorrido. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, nos quedaremos en otra nación centroamericana, en Costa Rica. 38 días de huelga nacional con una novedad que puede dar un viraje a este momento.
En un esperado fallo, la Corte Plena establece que la reforma fiscal afecta el funcionamiento del Poder Judicial. Las reacciones de los legisladores que debaten actualmente la reforma son diversas y evidentemente expresan de qué lado están. Vamos a analizar este contexto al volver. Ya venimos, estamos en Noticias. En noticia, Costa Rica, la Corte Suprema falló en contra de la reforma fiscal propuesta por el gobierno, por lo que no podrá ser aprobada en la Asamblea Legislativa con menos de 38 votos, el mismo número 38 que lleva a la huelga general en todo el país en contra de esta reforma. Aquí tenemos los detalles. Este martes, tras un debate de 5 horas, la Corte Plena indicó que la reforma fiscal atenta contra el funcionamiento de la organización del Poder Judicial. El presidente del Alto Tribunal, Fernando Cruz, señaló que el proyecto tributario, al tocar el presupuesto asignado al Poder Judicial sin previa consulta, lo transforma en una reforma inconstitucional, por lo que indicó que se abstendrá de participar en la Sala Constitucional de votación. Me parece prudente no integrar la Sala Constitucional y tener la libertad de pronunciarme como debo hacerlo en este foro. De tal forma que anuncio que yo no voy a integrar la Sala Constitucional. La vicepresidenta de la Corte Plena asumió que tal situación de crisis se responde a un asunto político que deberá adaptarse a la ley. En cuanto a que hay una situación de crisis terrible en la cual uno tiene que decir este asunto, más que jurídico, más que económico, es político y hay que ayudar. Pero, en tanto y cuanto se respeten estos puntos para que entonces pueda tenerse la independencia del Poder Judicial. Si no se eliminan, la independencia priva. De tal forma, acordaron que la reforma fiscal afecta el funcionamiento del Poder Judicial desde los siguientes puntos: la Rectoría del Empleo Público del Ministerio de Planificación, Mediplan, sobre el Poder Judicial; la obligatoriedad de lineamientos técnicos del Servicio Civil para con el Poder Judicial; las disposiciones contenidas en la regla fiscal que pueden afectar el presupuesto asignado al Poder Judicial por Constitución o por leyes especiales; y las restricciones establecidas en el proyecto de ley en materia salarial y sus respectivos componentes para los funcionarios y las funcionarias del Poder Judicial. Tras 38 días de huelga, distintos sectores del país exigen a la Asamblea Legislativa que detenga la discusión. La respuesta de la Corte Plena es el apoyo legal que necesitaban para presionar a un diálogo nacional, en el que sindicatos, obreros, gobierno y empresarios acuerden el modelo de salvación de las finanzas públicas. ¿Y qué es lo que viene ahora después de esta decisión clara y firme de la Corte Plena? Vamos a conversar de ello con Fernando Francia, nuestro corresponsal desde San José. Hola Fernando, muy buenas noches. Te preguntamos entonces, ¿qué viene ahora? ¿Qué tal, Tatiana? Un gusto saludarte. Bueno, complicado el panorama para el plan fiscal por este dictamen que acabas de mencionar, pero faltan otros trámites legislativos. Esta consulta al Poder Judicial, a la Corte Suprema de Justicia por parte de la Asamblea Legislativa, era parte de una serie de consultas que se realizaron ya esta semana que finalizó con este dictamen. Ahora lo que queda es que algunos diputados, por lo menos 10, y seguramente serán más, que manden el texto a la Sala Constitucional, también del Poder Judicial, pero otro órgano que revisa la constitucionalidad del texto, tanto por la forma como por el fondo de lo que se ha aprobado en primer debate. Esto se hace porque los diputados envían el texto con firmas a esa consulta. Este trámite tiene hasta 30 días de posibilidad de extenderse, es decir, por Constitución, la Sala Constitucional tiene hasta 30 días plazo para expedirse sobre el plan fiscal. Ahora, un poco lo que decía Fernando Cruz, que es de la Sala Constitucional, pero que no va a estar en este debate, es que
hay roces con la Constitución justamente por el procedimiento que se llevó a cabo. Esta vía rápida que se le pretendió aplicar, se le aplicó al plan fiscal desde la legislatura anterior en la administración de Solís Rivera y que la heredó este Parlamento, y que con esa vía rápida, se llama 208 bis el artículo del reglamento legislativo, con esa vía rápida se aprobó entonces en primer debate con 35 diputados. Esto pone en problemas al sector que apoya el plan fiscal, aunque han dicho que tienen formas de solucionarlo para continuar con este proyecto, que es muy urgente. Nadie cuestiona, ni los sindicatos, ni nadie en todo el país cuestiona la crisis fiscal que se avecina sobre Costa Rica. El tema es cómo solucionarlo, en dónde poner los acentos, en dónde poner los recortes y en dónde poner sobre todo la recaudación fiscal para solventar la crisis. Ese es de los temas principales que deberá debatirse y que los sindicatos han pedido por 38 días ya, que se abra una gran mesa de diálogo nacional, y de eso depende la continuidad también de la huelga, porque no se termina hoy pese a este revés que tuvo el plan fiscal, sino que va a continuar, por lo menos dicen, hasta que se encierre definitivamente este proyecto, Tatiana. ¿Y qué podemos decir con respecto a las reacciones de los legisladores? Hemos leído algunas de ellas. Algunos dicen, esto lo que nos llama precisamente es a esta idea que tú planteas, que retomas de la exigencia de sindicatos, gremios y obreros, del diálogo, que hay que hacer un gran consenso nacional. Otros dicen, la Corte Plena lo que asumió fue la postura de un grupo empresarial. Otros más dicen, a esta reforma fiscal se le acabó el tiempo y lo que se le dieron fueron los santos óleos. Así que también vemos un variopinto sistema, digamos, de reacciones durante la jornada. ¿Cómo los podríamos presentar a manera de balance? Bueno, básicamente hay dos grandes bloques, los que lo apoyan, 35 por lo menos, y los que se oponen, 22, dentro de las 57 diputados en la unicameral Asamblea Legislativa de Costa Rica. Pero entre ellos hay distintas versiones. Hay quienes dicen que se pueden solventar los problemas que presente el proyecto y que sean, por ejemplo, enumerados en el regreso del texto o de las observaciones de la Sala Constitucional. En este momento, quizás dentro de cerca de 30 días, podrán solventarse algunos de esos problemas, ya sea eliminando algunos de los artículos que tienen roces con la Constitución o haciendo algunos cambios. Esto es posible hacerlo mediante ciertas figuras del reglamento legislativo, volviendo a comisión, pero esto ya demoraría bastante más el plan fiscal. El gobierno ha dicho que es muy urgente y que entonces podría, como algunos diputados también dicen, plantear un nuevo texto, un nuevo fiscal, y finalmente hacer caso a este gran diálogo nacional que los sindicatos han propuesto desde hace 38 días en una de las huelgas más largas de la historia de Costa Rica. Que se abra el diálogo nacional, pero no solo con sindicatos, sino también con empresarios, también con todo el sector laboral, el sector productivo del país, que es de donde se generan las divisas que se pretenden captar por medio de nuevos impuestos. Pero sobre todo está el tema de la progresividad o regresividad del plan fiscal que debe solventarse. Por lo menos algunos piensan, y principalmente los que han fomentado esta huelga general por tiempo indefinido, que debe ser un plan fiscal más progresivo. Hace poco veíamos, y quizás lo pueda analizar Jonathan Acuña dentro de poco, cómo el Instituto de Investigaciones en Economía de la Universidad de Costa Rica decía que era progresivo, pero tenía partes regresivas. Un poco inentendible, pero parece, y lo demuestran los estudios, que el primer decil, es decir, las personas más pobres, van a pagar porcentualmente más que el noveno decil, es decir, las personas casi más ricas del país. Y eso no es progresivo. Eso lo demostró la Universidad de Costa Rica y estará entonces en debate. Ahora, a ver si son ese tipo de cosas que pueden cambiarse para que la población no esté tan volcada en contra de este plan fiscal, que es alrededor de un 65% de la población que está en contra de esta reforma tributaria. Porque en todo caso otros modelos en momentos de crisis es posible, y aquí dentro de la misma América Latina hay respuestas a ello. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches a vos también. Muy buenas noches. Vamos con el análisis vía telefónica. Nos acompaña Jonathan Acuña. A ver por qué cámara estoy. Por aquí. Muy bien, por acá me quedo. Te saludo, Jonathan. Buenas noches. Economista por la Universidad Nacional de Costa Rica, también desde San José. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias acá por el espacio.
Muchas gracias a usted. Esta decisión que toma la Corte Plena, ¿realmente qué significa para el músculo de la huelga que cumple 38 días? ¿Veremos más huelga? ¿Cómo tratar de entenderlo primero desde esa perspectiva para luego revisar qué sucederá dentro de la propia Asamblea Legislativa? Sí, en primer lugar, el resultado que se ha mirado hoy en la Corte implica necesariamente que el gobierno no puede seguir dando pasos hacia el frente sin miramientos, ¿verdad? Necesariamente tiene que cambiar su estrategia y necesariamente tiene que cambiar lo que puede hacer. ¿Por qué? Porque ya no es tan fácil como seguir hacia el segundo y último debate del proyecto para convertirlo ya en ley de la República, porque le faltan 3 votos. Necesitaría al menos 3 votos para alcanzar esos 38 que ahora requiere el proyecto si lo quieren votar, apartándose del criterio hoy emitido por la Corte. Y aún así, aunque tuviesen los 38 votos, aunque lograsen cambiar la postura de 3 diputados o diputadas o más, el proyecto está en una condición muy vulnerable porque ese procedimiento que se le aplicó a este proyecto de ley, a esta reforma fiscal, que acá le denominamos vía rápida para simplificarlo, expresamente el reglamento de la Asamblea Legislativa indica que no se puede aplicar ese procedimiento de vía rápida, de vía acelerada para la aprobación de un proyecto a proyectos que requieran votaciones calificadas, como es hoy el caso de este. Entonces, en términos de las solicitudes, de las demandas sociales, de los diversos movimientos sociales que se han estado presentando, movilizando en todo el país, esto abre otra oportunidad para que esas demandas sociales sean por fin escuchadas e incorporadas de manera efectiva al texto. Porque acá ha existido durante todos estos meses de discusión una evidente negativa a una escucha y a un diálogo efectivo que convierta esas demandas populares de maestros, maestras, de toda la gente de la gente del sector agro que se están manifestando, no se han volcado como realidad en el proyecto. Y eso ha generado estos niveles de tensiones que ya llevamos más de un mes en una situación de huelga, y ha provocado niveles de crispación social muy altos, porque no ha existido una voluntad efectiva por parte de los partidos que han impulsado este proyecto, por parte del gobierno, para escuchar esas demandas sociales y convertirlas en cambios efectivos. Y este chance que abre ahora la Corte, porque necesariamente tendrán que regresar pasos atrás y hacer modificaciones al proyecto, también abre un chance para que esas demandas sociales puedan ser escuchadas y efectivamente incorporadas. ¿De quién entonces será esta decisión? ¿Del Ejecutivo, del presidente de la Nación o de los legisladores, que también se deben a los votantes, razón por la cual se encuentran allí sentados discutiendo todo esto? Me refiero políticamente. ¿Quién debería entonces abrir todo ese diálogo nacional? Gremios, obreros, sindicatos, trabajadores, educadores, es lo que han dicho desde que comenzaba esta huelga general. Hay que hacer un gran debate nacional para encontrar el modelo que mejor resuelva esta crisis financiera del país. En primer lugar, en términos de procedimiento, la responsabilidad es directamente de la Asamblea Legislativa. Acá este proyecto de ley se encuentra en la condición en la que hoy se encuentra, porque no fue previamente consultado ese texto final cuando había chance de hacerle todavía modificaciones, para poder entonces incorporar esas observaciones que está realizando hoy la Corte. Pero no, continuaron, lo aprobaron en primer debate, ya no existe chance procedimental para aplicarle modificaciones y entonces con este criterio de la Corte necesariamente tienen que dar pasos atrás, modificar el procedimiento y buscar una vía para poder incorporar esas modificaciones y también, espero, esas demandas sociales. Y en términos de procedimiento, depende esa responsabilidad de la Asamblea Legislativa. No obstante, en lo que usted señala, efectivamente resaltar, la solicitud nunca ha sido que no se quiere una reforma fiscal. Todos los sectores comprenden plenamente que efectivamente la condición de las finanzas públicas costarricenses es vulnerable, es débil. Un asunto importante, Jonathan, la reforma es necesaria. En este momento, sí. Y el consenso nacional es ese, que el país necesita una reforma fiscal. Así es. Ya tenemos una situación que implica que lo que dedicamos a pagar la deuda que hemos adquirido el próximo año supera en una cantidad astronómica lo que invertimos en todo nuestro sistema de educación pública. Es decir, el principal título presupuestario es el servicio de la deuda, el pago de la deuda anterior, y por supuesto que eso da señales de una debilidad en las finanzas públicas. No obstante, no cualquier vía se vale, y eso es lo que han señalado los movimientos sociales. No se vale justificar
cualquier vía en nombre del pragmatismo de resolver el problema fiscal, generando, por ejemplo, como demuestran los datos del propio Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, generando un aumento en casi 2% en la cantidad de personas en condición de pobreza en este país. Y eso es producto de este proyecto, según indican los datos mismos. Y entonces no cualquier vía se vale. Lo que hay acá es un así no es un no a la reforma fiscal, es una negativa a que la reforma fiscal que sea producto de este proceso sea una reforma que empobrezca a hogares, sea una reforma que contiene elementos regresivos y sea una reforma en la que hemos visto cómo élites se pasean por los pasadizos del poder político e imponen sus criterios por encima del clamor democrático. Sí, Jonathan, si yo te pregunto, esta reforma tal como está planteada entre Ejecutivo y los asambleístas que acompañan a todo el gobierno, ¿a qué se podría parecer de América Latina o de otras naciones para tratar de entender hacia dónde es que apunta y por qué el nivel de preocupación de tal magnitud que están en la huelga más extensa en la historia del país? No, por supuesto, el talante de esta reforma es un talante neoliberal, es una reforma que incluye una actualización completa de un impuesto regresivo, como es el impuesto al valor agregado, apenas reformas parciales en un impuesto progresivo justo, como es nuestro impuesto sobre la renta, que tiene una formulación envejecida que data ya de varias décadas, y al mismo tiempo que impone restricciones a la inversión social, evidencia que la intención de este proyecto es sanear las finanzas públicas, aunque cueste, y ese aunque cueste no es un hecho colateral, es un hecho central, el aumento en la pobreza y el debilitamiento y la flexibilización de la inversión en programas sociales. Se parece a esos ajustes, se parece muchísimo a esos ajustes comunes en América Latina, que básicamente responden al interés de Jonathan, ¿Argentina es un ejemplo, es un escenario actual previsible? Sí, lo que ocurre es que en Costa Rica no hemos vivenciado todavía directamente el austericidio, ¿verdad? Sí hay ya reducciones, evidentemente en el ritmo de la inversión social, pero no hemos vivenciado, tal y como han vivenciado otros compatriotas, otros hermanos y hermanas de América Latina, el austericidio. Pero ya hay un marcaje de la cancha también en términos discursivos. Es decir, en medio de toda esta discusión, el gobierno indica a los medios que su siguiente paso será revisar la institucionalidad con el objetivo de cegar instituciones, y entonces queda claro que aquí existe una intención de reducir las capacidades del Estado social de derecho costarricense para asegurar los derechos de las personas, y todo en nombre del fiscalismo por el fiscalismo, es decir, de la política fiscal absolutamente separada o donde intentan separarla de sus implicaciones sobre la desigualdad, la pobreza. Costa Rica es el único país de América Latina en el que la desigualdad sigue creciendo, ¿verdad? Tenemos unos niveles de desigualdad espantosos y el sistema tributario nuestro es levemente regresivo, es decir, no ayuda a solventar esa desigualdad. Y entonces queda claro de dónde sopla el viento en esta reforma. Esta no es una reforma que le ponga el diente justamente a esa situación de regresividad de nuestro sistema tributario, claro, sino que más bien con un Estado viene a cargar sobre impuestos. Con un Estado, Jonathan, que se hace a un lado de sus deberes como Estado con el pueblo, que están consagrados en la Constitución de tu país. Qué situación tan compleja que nos ayudas a entenderla y de esta manera tan clara. Jonathan, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Gracias a ti. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de En Noticia. Al volver, nos vamos a quedar, nos centramos en otra nación latinoamericana, en Brasil. Solucionar los problemas económicos es la urgencia del pueblo, es lo que le exige el pueblo a los candidatos a la presidencia. Y allí nos centramos entonces. ¿Cuáles son las propuestas de Jair Bolsonaro y de Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores? Se las presentamos y las analizamos en minutos aquí en Noticia.
En noticia Brasil, a 12 días de la segunda vuelta presidencial, los candidatos agudizan sus estrategias de campaña y formalizan las últimas alianzas. Tanto el ultraderechista Jair Bolsonaro como el petista Fernando Haddad buscan convencer a los electores con planes económicos diametralmente opuestos. Aquí tenemos los detalles. Los últimos días de campaña electoral en Brasil se ven marcados por dos hechos: un complejo escenario de violencia política protagonizada por sectores radicales, particularmente afectos al candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro, y por denuncias del candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, sobre la difusión de noticias falsas a través de las redes sociales para perjudicarlo. En medio de este panorama, ambos candidatos defienden sus proyectos económicos para calar en la población y recuperar la economía del Brasil. Jair Bolsonaro asume que no conoce nada de economía, pero prevé apoyarse en los sectores bancarios y empresariales. Entre sus aliados figuran el presidente ejecutivo del Bank of America en América Latina, Alexandre Betamio, y el economista ultraliberal Paulo Guedes. Bolsonaro aboga por un Estado sin restricciones en que el Estado funcione con una lógica empresarial. Para eso, no teme a privatizaciones, concesiones y ventas de propiedades públicas. Dice que tampoco escatimará en recortes de planes sociales. El candidato defiende la jubilación por capitalización y la existencia de un salario diferente entre hombres y mujeres. Además, ha expresado su intención de crear un superministerio que incluya economía, hacienda, planificación, industria y comercio exterior. En el otro extremo, Fernando Haddad apuesta a la reactivación de la inversión social como motor para impulsar una economía deprimida. El petista plantea revocar la congelación del gasto público aprobado por el presidente de facto Michel Temer, así como frenar las privatizaciones de empresas estatales. Además, promete recuperar la valorización del salario mínimo y multiplicar las asociaciones público-privado. También prevé hacer que el comercio exterior represente 50% del PIB. Haddad es respaldado por Luis Ignacio Lula da Silva, varios partidos de izquierda y centroizquierda y diversos gremios y sindicatos sociales. La economía brasileña está convaleciente. El PIB subió apenas 0,2% en el segundo trimestre de este año, tras caídas de hasta 3,6% a inicios del gobierno de Temer. Hasta el mes pasado se registró una inflación interanual de 4,53%, mientras la deuda pública alcanzó el 84%. Los resultados electorales del próximo 28 de octubre definirán si Brasil supera esta situación o si el país terminará por ser entregado a las transnacionales. Esa es la decisión que tendrá el pueblo dentro de solamente 2 semanas. André Vieira desde Río de Janeiro nos amplía más acerca de ese panorama. Hola André, muy buenas noches. Quiero preguntarte acerca de cómo avanzan estas campañas, se recorre el país, hay un poco más de apertura en medios de comunicación para que Fernando Haddad, bloqueado en la primera vuelta, pueda realmente expresar su plan de campaña. Hola Tatiana, saludos a ti, saludos a nuestra audiencia. Efectivamente, Tatiana, el candidato de la ultraderecha, Jair Bolsonaro, continúa evitando todos los debates televisivos aquí en Brasil. Mientras tanto, Fernando Haddad busca, ya que el candidato de la extrema derecha no participará de estos debates, que por lo menos las televisoras aquí lo entrevisten para que él pueda dialogar con la población. Para el día de mañana, por ejemplo, se espera un debate entre Jair Bolsonaro y Fernando Haddad, donde Bolsonaro no debe participar y Fernando Haddad está aguardando todavía la decisión para saber si puede ser entrevistado o no ahí por esta emisora de televisión, ya que entró con una acción en la justicia. Tatiana, pero para complementar un poco también de este buenísimo análisis que ustedes hicieron sobre esta cuestión de la economía de Bolsonaro y Fernando Haddad, que son dos proyectos muy distintos, para complementar un poco también, hay que recordar que Bolsonaro defiende la privatización de las empresas aquí de Brasil. Estamos hablando de, además de los bancos, también hablando de la petrolera Petrobras, que es la más grande empresa aquí de Brasil, mientras que Fernando Haddad busca justamente por el fortalecimiento de estas empresas estatales aquí en Brasil. Así como también Bolsonaro promete cerrar el déficit público aquí, que sería la deuda interna que tenemos con esos rentistas, y él buscaría este pago de la deuda justamente retirando dinero de otras áreas
pues, ya que nosotros aquí vivimos bajo una enmienda constitucional que congeló por 20 años las inversiones públicas, mientras que Fernando Haddad promete justamente hacer el revocar esta medida por parte que fue aprobada por Michel Temer. Asimismo, como ustedes muy bien comentaron, Bolsonaro tiene como su principal aliado en el área de economía Paulo Guedes, que fue justamente el economista que calmó el mercado en el momento de presentar la candidatura de Jair Bolsonaro. Esto porque él es un viejo conocido aquí de los economistas, un Chicago boy y que representa un banquero que representa justamente esta conexión directa de Bolsonaro con ese sector de la burguesía aquí de Brasil, de los banqueros, de los grandes empresarios aquí de Brasil. Y por fin también para hacer este comparativo también, Bolsonaro afirma que buscará aliado directamente su economía con los Estados Unidos, así como ya había afirmado Paulo Guedes, su asesor económico, mientras que Fernando Haddad apuesta justamente en la integración mundial con otros países, como es el caso de los BRICS aquí, de esa articulación mundial, como también aquí en la región Fernando Haddad busca esta alianza, busca este acercamiento con los países aquí por medio de UNASUR, de CELAC y otros acuerdos económicos. Así que una política de Jair Bolsonaro afectará no solamente a este país con la cuestión neoliberal, incluso Bolsonaro es comparado con Pinochet, ya que denuncia que él hará un gobierno autoritario en la cuestión de la represión y también neoliberal en la cuestión de la economía, incluso para reprimir estos movimientos que pueden, por ejemplo, en un eventual gobierno de Bolsonaro resistir a este tipo de política. Y para finalizar, Tatiana, esto refleja justamente en los números que se presentan por aquí. Por ejemplo, el IBOP afirmó que los que prefieren Bolsonaro son justamente los ricos, los empresarios, los bancos, mientras que para Fernando Haddad son justamente los jubilados, los trabajadores, los pobres y las mujeres. Dos proyectos para un mismo país, Tatiana. Esto realmente lo que refleja también es no solamente una perspectiva económica, sino del pensamiento de un sector brasileño, André, que no conocíamos, que no existía tal vez desde la perspectiva del imaginario de América Latina. ¿Quiénes explican realmente esta misma situación? ¿Y por qué me refiero a que no es solamente un asunto de carácter económico? Porque puede haber muchos ricos que les parezca bien el plan económico de Jair Bolsonaro, pero no es solamente eso, es todo lo que él representa, el fascismo evidenciado a través de esa persona. ¿Ese debate aún se mantiene? Sí, se mantiene, Tatiana. Además de todo eso que nosotros hablamos, de esa diferencia económica, hay también el apoyo de sectores ultraconservadores aquí de este país. Por ejemplo, además de tener el apoyo directo de los banqueros, de tener el apoyo de los grandes empresarios aquí de este país, Bolsonaro también tiene el apoyo de un grupo que está más cercano, por ejemplo, a la cuestión de la intolerancia aquí en este país. Además, es por eso que los economistas afirman que se parece a un gobierno de Pinochet, porque reúnen la cuestión de la economía neoliberal con la cuestión de la represión, y también ahí están los grupos de minorías. Por ejemplo, Bolsonaro afirmó que no pretende aceptar ningún tipo de activismo aquí en este país. Esto representa una amenaza clara, no solamente a los movimientos, por ejemplo, que saldrán a las calles en defensa de su empleo, en defensa de una economía más humana aquí para este país, pero también representa un riesgo a estos movimientos sociales, como es el caso de los movimientos de los negros, el movimiento LGBT. O sea que hay toda una articulación de estos sectores que son conservadores aquí en este país en apoyo a Jair Bolsonaro, porque él reúne todo eso, el plan neoliberal, una economía neoliberal, también una cuestión de la represión y también de los llamados valores de las familias, que es el sector más conservador aquí en este país. Por otro lado, también, Tatiana, hay un sentimiento también creado por la prensa aquí de este país, antipetismo, que sería ante el Partido de los Trabajadores, lo que ha creado la idea que el Partido de los Trabajadores no ha desarrollado
desarrollado este país, cuando fue justamente lo contrario aquí, y esto reveló Fundo Monetario Internacional, otros órganos del capital, que reveló que Brasil era un país en desarrollo, donde el brasileño era uno de los pueblos más felices del mundo. Esto reveló encuestas, o sea que Bolsonaro viene ahora en esta ola, además del conservadurismo aquí en este país, de esta articulación con los intolerantes y también con esta creación, con todo este plan mediático contra el Partido de los Trabajadores. Y en el marco me queda una pregunta por hacerte brevemente, André, de esta campaña por la presidencia, de este balotaje, de este segundo momento. Hay una información directamente relacionada con el presidente no electo Michel Temer. La Policía Federal de Brasil pide imputar al presidente Temer por corrupción. No es la primera vez, ya se había registrado a principios de este año, pero el Congreso, con la mayoría hasta este momento, logró detener esa investigación. Así que quiero preguntarte si el presidente no electo ya ha hablado acerca de esto que ya se conoce hoy de manera pública. Mira, todavía no se han pronunciado aquí en este país y ese resultado ya se esperaba por aquí. Esta confirmación por parte de la policía y solicitando a la justicia que investigue el presidente de facto aquí por esta cuestión que tiene relación con una cuestión de los puertos aquí de Brasil, que había en el día de hoy, por ejemplo, la policía pidió que 11 personas, entre ellas el presidente, sean investigados, además del presidente de facto, también una de sus hijas también están solicitando esa confirmación. Pero tenemos que hacer también relación con esta cuestión de este grupo que en este momento tiene el poder del país, con Bolsonaro, por ejemplo, que Bolsonaro es justamente de la base de Michel Temer, que tiene ahí cerca de él muchas personas que son del grupo más cercanos de Michel Temer. Incluso afirmó que iba a mantener algunos de los cuadros de ese gobierno ilegítimo aquí de este país. O sea que mientras que Temer es también investigado ahí por la Policía Federal, incluso será, luego de salir de la presidencia, será investigado y puede ser detenido, pero tenemos siempre que recordar que Bolsonaro hace parte de este grupo, incluso un grupo que aprobó las diferentes políticas de Michel Temer, y también ahora que Bolsonaro como candidato afirma que mantendrá algunos de los cuadros de este gobierno ilegítimo, un gobierno que está siendo investigado por grandes crímenes de corrupción, Tatiana. Así está el panorama en esta nación de cara a la segunda vuelta el próximo 28 de octubre. Gracias por todos esos detalles, por este clarísimo panorama. André, buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches a ti, Tatiana. Muy buenas noches. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia, muy pendiente de lo que sucede en Argentina. Eso es lo último, con eso lo dejamos. Hasta mañana.